Un minuto para que comencemos. Ok. Bueno, entonces, bueno, ¿y dónde está todo el mundo? Hoy como que todo el mundo se levantó tarde. Bueno, Creo que andan ayudando a los de medicina, a los internos. es que iban a hacer una, El plantón. Un plantón. pero en, para o por. Para que comiencen a gestionar lo de los pagos que se les deben a los internos. Ya, Desde noviembre se les debe. sí, ya, ok, ya se entiende. Y a los médicos en servicio social supongo que han de estar en el mismo barco, ¿ah? También y los de enfermería. No, y mira, y desgraciadamente es una cuestión que pasa. Cada 4 años es la misma babosada. ¿Ok? Es una partida presupuestaria. Y fíjate que ese es un relajo porque el problema es el pago de los internos. Para que vayan sabiendo, porque les va a pasar a ustedes también. Mira, el problema es cómo se distribuye el pago de los internos. Vos sabés que la Secretaría de Salud le pasa una partida presupuestaria a la universidad y la universidad es la que genera tus cheques de estipendio, porque no es un salario. Por por razones técnicas, no es un salario. ¿Ok? Lo cual es incorrecto. La verdad es que deberías tener incluso los beneficios de ley. Pero bueno, entonces, como política, ¿eh? Entonces la Secretaría no pasó ese dinero a la universidad no paga. O sea, en algún tiempo, fíjate que lo que hacía era que ponía el dinero y le decía a la Secretaría que pagara después, pero vos sabes cuál es la consecuencia inevitable de eso. ¿Eh? La universidad pagaba, el ministerio nunca mandaba el dinero y después había que andar persiguiéndolos para que pagaran lo que ya debían. Entonces la universidad dijo, no podemos mantener esto. Y bueno, cuando ellos paguen, le pagamos el cheque a los internos. Y eso implica que para empezar, si empezaste internado en marzo, tu primer cheque viene llegando por agosto, cual es absurdo, porque se sabe cuánto. Yo te acepto un mes de demora porque se sabe cuánta gente es, pero para hacer todo el relajo de generar los cheques es un lío. Luego estaba, luego que los cheques llegan y
generalmente llegan con errores, entonces no lo puedes cobrar porque escribieron mal tu nombre y empieza aquella fregadera. Eso es desgraciadamente mal endémico. Y lo que es más triste es que todos los años haya que hacer este relajo para algo que debería ser automático. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que se puede esperar cuando metes a la Secretaría de Salud a hacer cualquier cosa. Ok, entonces, vamos con la continuación del tema. Por cierto, bueno, desgraciadamente porque iba a plantear una cuestión, pero claro, como falta un montón de gente, no sé si es viable. En vez de hacer esto a la 1, yo tal vez adelantara la revisión 1 hora o algo así y hacerlo más temprano, pero no sé si alguien tiene, porque hay gente que tiene laboratorio de fisiología, ¿va? A la 1. ¿A qué hora es el dichoso laboratorio es lo que tienes de hoy? De, De 2 a 4, doctor. De 2 a 4, no es a la 1. No, por eso hemos puesto a las personas que tenemos laboratorio de primero para entrar antes de las 2. Porque mira, tengo una idea de que eso se pudiera adelantar a las 12 y entonces les deja más margen, pero no sé si esa gente que está en la lista que tengo yo tiene algo que hacer a las 12, porque entonces no tiene sentido. ¿Ya? Pero desgraciadamente alguna de la gente que lleva el laboratorio, como por lo menos los primeros que me ocurren, que son Paola y creo que Cristi tenés a las 4, ¿ah? El sábado. Sí, el sábado lo tengo. Pero a ver, no sé si era vos, bueno, pero por lo menos me recuerdo que Paola había como 4 que habían pedido entrar primero. Y si los pongo a las 12, eso nos quita un montón de problemas, pues, pero no le puedo preguntar, no lo voy a cambiar sin saber, porque más bien puede estar enredando más el horario. Bueno, olvídenlo. Si vienen, entonces se lo preguntamos al final. Entonces estábamos hablando ayer de eritrocitos y transporte de oxígeno. Y obviamente el punto crucial acá es la hemoglobina. Habíamos quedado con la idea de que necesitas un mecanismo de transporte de oxígeno que tenga, uno, que sea reversible, ¿ok? Y eso de una unión reversible no es tan simple como parece. Y dos, que no solo sea reversible, sino que sea regulable. Y ayer dijimos que para hacer eso necesitabas una molécula especializada, una transportadora especializada, que en este caso es la hemoglobina. Y ayer hablamos pues de que tenía de hecho una capacidad de transporte determinada y decíamos, 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar, decíamos, 1.34 cc de oxígeno. O mililitros, como lo querrás, disuelto. Ahora, este oxígeno, acordate, siendo un gas, puede pasar libremente las membranas y entrar y salir libremente del eritrocito. Lo que tenés que ahora poder regular es la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, o sea, qué tan fácil, qué tan ávida es para capturarlo y qué tan fácil es para soltar el oxígeno. Para hacer esto, necesitas un tipo de compuesto especial, que es lo que llamamos un compuesto de coordinación, algo que se une débilmente, y fíjate, con énfasis, débilmente a una molécula de oxígeno. Y que como la unión es débil, la puedes soltar nuevamente. Bueno, ahí es donde entra el hecho de que tu molécula de hemoglobina, te vamos a compartir, es una combinación de un esqueleto, de una estructura proteínica y un anillo, que es donde realmente se fija la molécula de oxígeno. Voy a poner el compartidor de pantalla. No, este no es. Un minuto. Entonces tengo esta situación, tengo un anillo. ¿Dónde está?
Esto que tenemos acá es el anillo de coordinación, el anillo de M. Ahora, fíjate bien. En el centro del anillo, empecemos acá. Aquí tengo estas cuatro casitas. Esta estructura que parece una casita, se ve así, mira. Aquí hay un átomo de nitrógeno. Esto se llama un pirrol. Este tipo de anillo se llama pirrol. O sea que el M es un anillo de 4. Cuéntenos, 1, 2, 3, 4. Residuos de ese tipo, un tetrapirrol. Aquí están los nitrógenos. De tal manera que el hierro está, por así decirlo, solo puesto o solo conectado a estos 4 tetrapirrol, a estos 4 anillos en el pirrol. ¿Cabal? Y eso le permite hacer una cosa. ¿Te acordás en química? Pues odian cada vez que digo te acordás en química, ¿va? En química. Sí. Ok. No de los topoillos que vendía la doctora Chessman, sino de algunos de los conceptos. Los topoillos son buenos, conste. Nunca llegué a probarlos. Porque se vendían tan rápido. Porque cuando no vendía los 2 meses que estuvimos ahí. Ah. Entonces, el hierro, si te recordás el concepto de valencia, hay 2 formas del hierro, +2 y +3. ¿Ok? Férrico y ferroso. Ahora, normalmente el hierro está en uno solo de estar. Lo vas a encontrar en un estado de los dos. Pero estos dos pueden ser reversibles, o sea, moviendo un electrón de uno a otro. Entonces, si yo tengo una molécula donde el hierro puede oscilar entre los dos estados, resulta que la afinidad por el oxígeno de los dos estados es diferente. Si yo tengo el estado en un estado +3, lo puedo unir a oxígeno y se queda pegado. Pero cuando cambia el estado a férrico, el oxígeno le crecen alitas y se suelta. Si yo tuviera un enlace convencional, un enlace químico convencional, el hierro tendría que estar trabado en uno de los dos estados y no me sirve. Pero si yo puedo cambiar el estado de férrico a ferroso y viceversa, quiere decir que puede aquí reversiblemente agarrar oxígeno y luego soltarlo cuando cambie el estado. Ese es el principio de operación de la hemoglobina. Poder agarrar oxígeno y luego soltarlo. Y oscilar entre dos estados. Entre un estado, aquí donde está combinado, oxidado, y un estado reducido, en donde el hierro está libre y capaz de unirse. ¿Entienden esa idea? Porque ese es el punto crucial. Si yo vengo y tengo algo que se une irreversiblemente al hierro, trabo ese sitio donde se puede transportar el oxígeno. ¿Ok? Y una vez que se une irreversiblemente, esa hemoglobina ya no sirve para nada. Es una proteína más sin propósito. ¿Ok? O sea que la idea es que ese sitio de unión en la hemoglobina nunca puede estar en cualquiera de los dos estados, pero no va a estar fijo en uno. El momento que se fija, la hemoglobina ya no sirve. ¿Okay? Ahora, veamos la vía de síntesis. Y por supuesto, entonces vamos a tener una vía de síntesis acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La hemoglobina es una proteína compuesta de esta manera. Tenemos 4 cadenas de proteína.
Estas cadenas de proteínas se llaman globinas. ¿Ok? ¿Vale? Son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿Ok? Entonces nosotros llamamos que la hemoglobina adulta, tenemos hemoglobina A, que es la que vamos a hablar, no nos vamos a meter con la hemoglobina fetal. Le podemos decir, la conocemos como alfa 2, beta 2. Okay. Cada una de estas cadenas de proteína tiene un peso aproximado de unos 16,000 unidades, 16,000 Dalton. O sea que la proteína, la proteína en total, cada molécula de hemoglobina tiene un peso aproximadamente de 64,000. ¿Ok? Justo es apenas un poquito más grande que los poros, o sea, no pasa por el riñón. Es justo del tamaño necesario para no pasar. ¿Okay? Y cada una de estas cadenas, cada una tiene una cadena, un M. O sea que cada una de las cadenas es capaz de transportar una molécula de oxígeno. ¿Okay? Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina completa transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Cabal? Simple, ¿va? Ahora, por lo tanto, cada grupo M tenemos que ver cómo se fabrica. Entonces aquí viene el proceso. Para resumir, vos agarrás 2 moléculas de succinil-CoA, fíjate bien, no acetil, succinil, que es un poquito más larga, y dos moléculas del aminoácido glicina, y lo vas a convertir en esto, mira, un anillo de pirrol. ¿Sí? Aquí viene, pirrol. Esta parte que dice A y P se va a unir después, porque va a ser un sitio de unión. ¿Ok? Tenés el nitrógeno, y aquí en este momento tenés hidrógeno que lo vas a perder después. Luego, hago 4 de estas casitas. Y las voy a unir en un anillo, ¿ok? Para formar ese anillo que te mostré acá, que se llama un anillo de protoporfirina. ¿Qué dice? Mira, este anillo se llama un anillo de protoporfirina. De hecho, esta es protoporfirina 9, ¿ok? Armé el anillo, junté, decíamos, 2 succinil-CoA y 2 moléculas de glicina, hice 4, para hacer un anillo, hice 4 de estos anillitos, y 4 de estos anillitos de pirrol, y lo junté para hacer un anillo más grande de protoporfirina, ¿cabal? Luego, la bioquímica, no me voy a meter con la bioquímica del asunto, ¿ok? Eso lo van a ver, espero, en bioquímica, la síntesis de M. ¿Okay? La síntesis del M. Luego, la protoporfirina 9 tiene ahorita tiene un anillo y está así, mira. ¿No te recuerda ese cuadrito, ese anillo, no te recuerda algo? PlayStation. Se parece a los botoncitos del control de la PlayStation. No le lleva forma. Esos son los botoncitos de la PlayStation, hombre. Ahora, tenés tu anillo acá. Y aquí está, mira, como dice, 4 sitios. Ahí es donde vas a meter tu átomo de hierro. Y la combinación de la protoporfirina y el hierro es el M. Ahora, mientras tanto, por el otro lado, la síntesis de proteínas es la misma que ya conoces, ¿va? El sistema de síntesis de proteínas está produciendo cadenas de globina y entonces agarras 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta
y le pones un grupo de estos a cada uno con su respectivo átomo de hierro y terminas con la hemoglobina que querés. Okay. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con este proceso. Como te podrás imaginar, la idea es que la síntesis de proteínas no es ningún misterio para nadie. El paso limitante es por supuesto, la incorporación del hierro a la hemoglobina. Aquí ya lo tenés armado, mira, el grupo M. Tenés en el centro el átomo de hierro y aquí tenés los anillitos, mira. Los 4 anillos de pirrol. Mira cómo me forman una especie de jaulita molecular. Una especie de jaulita molecular que mantiene atrapado al hierro. Y acá uniéndose a la proteína, a la parte proteínica. Resultado, esto me permite que el oxígeno pueda entrar acá, y fíjate que no es un átomo de oxígeno, es una molécula. Es oxígeno molecular lo que está unido. Y ese enlace es lo suficientemente débil como para que ese oxígeno se pueda conectar y desconectar a voluntad, ¿vale? O mediado por algo, que es más correcto decirlo acá. Ahora, esto es lo que este tipo de proteínas, ¿ok? Este tipo de proteínas con unión reversible para el oxígeno, no es la hemoglobina no es la única que hay, ¿ok? Vamos a aclarar eso. Esta es una, pero puedes utilizar otros átomos acá en vez de hierro, en otras especies, obviamente. Puedes usar cobre, que es lo que tenés, por ejemplo, los insectos y los invertebrados usan cobre. Por eso es que la sangre de cangrejos o insectos es verde, porque el rojo es precisamente el color que te da el pigmento de la pigmentación del hierro. Otras usan manganeso, otras átomos parecidos o elementos parecidos. Aquí en nuestro caso, pues nos interesa que es hierro. Básicamente eso es porque la afinidad del hierro por el oxígeno es un poco más favorable que usar, ¿cómo se llama? Que usar cobre u otros metales. Vale, pero me salgo del asunto ahora. Y este tipo de compuestos de coordinación, donde tenés hierro en un enlace débil y se puede unir reversiblemente a algo, lo vas a encontrar en un montón de enzimas. Lo vas a encontrar aquí, hemoglobina, lo vas a encontrar en una proteína muy similar del músculo que es mioglobina, de la cual ya hablamos cuando hablábamos de la contracción muscular, que es un mecanismo para guardar oxígeno ahí en el músculo por un rato. No lo puede guardar en forma de gas, lo guarda. La mayoría de las enzimas, las peroxidasas, por ejemplo, que sirven para fagocitosis, también entran en este tipo de, o tienen un anillo. Cuando veas una enzima, el sitio activo de la enzima muy probablemente tiene un catalizador metálico puesto acá, porque este es el verdadero catalizador. La excepción de esto, bueno, la oxidasa de citocromo lo es. Las enzimas de la cadena respiratoria generalmente tienen manganeso, pero de ahí básicamente es lo mismo. La mayor parte del hierro, ahora veamos, ya que el hierro es el factor límite acá para la producción de hemoglobina, o sea, producir proteína, puedes producir cualquier cantidad al día. El problema es encontrar y retener el hierro. Y en tu organismo, de los elementos menores, el hierro es el más común y vos tenés de 4 a 5 gramos de hierro en tu organismo. De este hierro, aproximadamente 65% del hierro, o sea, unos 3 y pico gramos en total, están formando parte de las moléculas de hemoglobina,
4% de esto está en el músculo como, vamos a abreviar hemoglobina, como mioglobina, 1% está en las demás enzimas y aproximadamente 30% es reserva, guardado en una proteína, guardado unido a una proteína para poderlo meter a la médula ósea y incorporarlo en caso de necesidad. O sea que vos tenés una reserva de hierro que anda alrededor de 1.3 a 1.6 gramos de hierro en todo momento, si tus reservas están llenas. ¿Okay? O sea que, por ejemplo, tomemos a una persona sana y que no tiene demanda excesiva de hierro. Por ejemplo, vamos a tomar un varón por razones obvias. Entonces vengo, por ejemplo, este que está aquí y tiene suficiente aporte de hierro en la dieta. Es más, como no tengo suficiente hierro en la dieta, vaya, a falta de paletas o confites, me voy a empezar a chupar un tornillo, vaya, para garantizar que tengo suficiente hierro. Empiezo a masticar tornillos. Ese hierro de la dieta se va a absorber, obviamente, por las células intestinales y se guarda en las células intestinales. ¿Okay? Normalmente yo tengo una cantidad de hierro en las células intestinales que está absorbido a la célula, pero que no ha pasado a la circulación. ¿Ya? Si mis reservas de hierro en el organismo empiezan a disminuir, ese hierro va a pasar a la circulación, si no se pierde con la célula intestinal cuando la célula intestinal se recambia aproximadamente cada 5 días. ¿Okay? Luego, mira qué es lo que sucede. Este hierro que es absorbido en el intestino delgado, fíjate, en condiciones normales pasaría y se une a esta proteína transportadora en el plasma, transferrina. Quiere decir que no vas a encontrar hierro flotando suelto en el plasma. Todo el hierro es unido a transferrina para su transporte. Si yo no utilizo el hierro, pierdo 0.6 miligramos al día. ¿Ok? Normalmente la absorción de hierro también es, en condiciones normales, 0.6 miligramos al día. O sea que en principio, yo que estoy en una condición de no estoy depletándome de hierro, fíjate, absorbo aproximadamente 0.6 miligramos diarios con los alimentos y ejerzo la misma cantidad, o sea, estoy en balance cero. Este hierro que está acá, tengo dos maneras de utilizarlo. Primero es que la transferrina lo transporte a la médula ósea, en donde lo incorporo como hemoglobina, ¿ya? Normalmente en los varones las pérdidas de hierro son negligibles, pero me vas a decir, bueno, y las mujeres con el ciclo menstrual, mira lo que pierden. 0.7 miligramos al día. Quiere decir que durante un ciclo menstrual vos perdés aproximadamente 3.5 a 4 miligramos de hierro al mes. No es una gran cantidad. O sea, con un ciclo menstrual normal, asumiendo que no hay un sangrado, no haya un sangrado patológico, no te podés anemizar mientras tus ciclos menstruales sean normales y tu ingesta de hierro sea la fisiológica. O sea, no necesitas suplementos de hierro por el simple hecho de tener ciclos menstruales, primero. Y esta es la única pérdida fisiológica de sangre que tenés. O sea, no tendrías por qué sangrar por ningún lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un 30% de reserva de hierro, ¿ah? Y aquí es donde viene el asunto.
Esta transferrina puede soltar el hierro y convertirlo a hierro libre. El hierro libre está en una muy pequeña cantidad porque inmediatamente que lo suelta la transferina, si no va a ser utilizado, se guarda como ferritina. Como ferritina, que es una proteína almacenadora de hierro. ¿Ok? Vos no podés tener hierro suelto en la circulación. ¿Por qué? Porque es una molécula muy reactiva. Y si yo vengo y tengo hierro suelto por ahí, se puede ir a meter y se puede ir a combinar, por ejemplo, con otra molécula de hierro en una enzima y atascar la enzima. Puede unirse, qué sé yo, a otro ion, ¿no? En este caso, a un ion fosfato, por ejemplo, hacer un compuesto insoluble de fosfato de hierro y depositarse en los vasos sanguíneos y en general hacer una serie de trastadas metabólicas. Por lo tanto, inmediatamente que la transferrina, que solo lo lleva de un lado a otro, lo suelta, si no lo agarras para fabricar algo, lo tenés que guardar en esa reserva y la reserva se llama ferritina. Okay. El exceso, ahora me vas a decir, ¿qué tal si yo absorbo o recibo más hierro del que puedo? Vaya, por ejemplo, tengo este caso, viene y tomemos a una situación. Vaya, te voy a hacer te voy a empezar a inyectar hierro, como una transfusión. Te meto una carga de hierro, 3, 4 unidades de sangre. Y en realidad era más de lo que necesitabas. Y entonces ese hierro sobra. En algún momento voy a saturar toda la ferritina, voy a ocupar todos los espacios disponibles de la ferritina y ahí entonces lo voy a depositar en forma de otra proteína. Lo que no quepa en la ferritina, lo meto como esta otra proteína que se llama hemosiderina. Ahora, la hemosiderina no debe estar normalmente ahí. Esa es una manera de deshacerte del exceso de hierro. Pero fíjate también que estas uniones son reversibles. Yo puedo sacar y meter hierro a la hemosiderina, puedo meter y sacar hierro a las enzimas y todos forman parte de literalmente por así decirlo, el pool de hierro libre, el hierro que tengo disponible para su uso. ¿Ya? Doctor, esa hemosiderina, ¿por cuánto tiempo puede almacenar ese hierro en exceso? Toda la vida. Ah, por eso es reversible. Es reversible. Por eso te decía, mira, normalmente el almacenaje en la ferritina te permite mover hierro más fácilmente. El problema es que la hemosiderina es bien difícil que suelte el hierro. Es mucho más afín. Y esto es, por ejemplo, cuando tengo un exceso de hierro y eventualmente esos depósitos, el principal lugar donde vas a encontrar hemosiderina, por ejemplo, es en el hígado o en una cicatriz. Tuviste un sangrado y te quedó manchado para siempre. ¿Te has visto eso? Sangró y te quedó el morete permanente. Eso es hemosiderina. ¿Ya? Sí, que dicen que son lunares, pero no. Sí, pero que generalmente vos sabes que no es un lunar porque tuviste ahí algún tipo de sangrado y te quedó la mancha, teñido. Eso es hemosiderina. Ahora, la mayor parte, decíamos, el 65% del hierro está metido aquí en los eritrocitos. Y estos eritrocitos tienen una vida media limitada, ¿va? 120 días. Cuando el eritrocito se destruye, obviamente obviamente esa hemoglobina no la vas a botar. Costó producirla y estarías metiendo un montón de hierro y de hemoglobina o de su producto de la hemoglobina que no vas a botar. La hemoglobina se recicla. Y aquí es donde tenés otra vez el caso de cómo la vamos a reciclar. Hemoglobina, decíamos, era igual a globina, que es proteína, más M, ¿okay? Que es el anillo de pirrol, más el hierro. ¿Cómo voy a reciclar esto? Ok, la globina es proteína. ¿Qué hago con ella? Se degrada.
para sacarle los aminoácidos. Acordate, la proteína es LEGO. ¿Ok? Es LEGO molecular. Si yo desarmo mi casita de Lego, puedo utilizarlo, no boto los ladrillitos, los reciclo para hacer otra cosa. Entonces, lo convierto en aminoácidos y los aminoácidos, bueno, van otra vez al metabolismo de proteínas para hacer proteína nueva. El M lo voy a degradar a bilirrubina. Eso lo veremos en otro capítulo. Voy a quitarle el hierro para dejar el anillo M. El anillo M lo voy a oxidar para producir bilirrubina que me va a servir para la absorción de las grasas, entre otros. Y el hierro pasa otra vez, se une a transferrina para ser transportado a un depósito de hierro, o sea, a depositarlo como ferritina. O sea, si yo degradé un glóbulo rojo, ese hierro que, como te das cuenta, es un elemento difícil de obtener o que se encuentra en pequeña cantidad, lo estoy recuperando para después, cuando fabrique un glóbulo rojo nuevo, lo vuelvo a utilizar. El hierro, en principio, tiene, si yo pierdo 0.6 miligramos al día y tengo 5 gramos de hierro, quiere decir que ese hierro va a estar un largo tiempo en la circulación antes de que termine excretado o que termine en otro lado. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos este asunto de la hemoglobina más o menos analizado, veamos qué es lo que pasa y cómo se combina con el oxígeno. Aquí es donde entra, como dice, por decirlo de una manera, entra o se unen el sistema respiratorio y el transporte sanguíneo. Solo déjame quitar esto primero para ver qué es lo que pasa con la hemoglobina y su unión. Ok. Ahora, ¿cómo se llama? Me voy para acá, espérame. Voy a poner otro. No. Ahora vamos a ver cómo trabaja la dichosa hemoglobina y cómo se regula el asunto. En primer lugar, lo que quiero que entendas es que acá, esta hemoglobina y este transporte sanguíneo va a transportar tanto oxígeno como dióxido de carbono, ¿ok? Pero, todo este proceso de unión acá, de oxígeno y dióxido de carbono, depende de dos cosas. Uno es pasivo. Pasivo quiere decir que depende de la diferencia de la presión de oxígeno entre aquí alveolo y la hemoglobina. ¿Sí? Interesante porque uso... ¿Ok? Lo mismo con el CO2. CO2 unido a la hemoglobina y aquí en el alveolo. Siempre va a ser siguiendo el gradiente de presión parcial. O para ponerlo en un término más técnico, sigue la ley de los ayotes. ¿Ok? Ahora, eso implica que yo tengo una diferencia de presión entre, fíjate bien, entre alveolo y sangre. Vamos a empezar primero con el oxígeno. Y una diferencia de presión, porque cuando llegue al tejido, lo mismo va a suceder. Tengo una diferencia de presión parcial de oxígeno, porque aquí hablamos de gases, no hablamos de concentración, sino de presión parcial. Una diferencia de presión parcial entre el oxígeno que está en el eritrocito y la célula del tejido donde vas, ponerle, llamarlo músculo, glándula, nervio, lo que sea. ¿Ok? O sea que vas a tender a difundir gas
desde donde hay más presión parcial a donde hay menos. Y como es un gas, entonces no necesitas ninguna transportadora, pasa libremente a través de todas estas membranas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese oxígeno, vamos a ver acá los números de la presión parcial. Mira qué es lo que sucede. En el aire que está en el alveolo, el oxígeno está a una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. ¿Vale? Mientras que en la hemoglobina, en este momento, la sangre que viene, ¿ok? Sangre que viene por las arterias pulmonares desoxigenada, la presión parcial de oxígeno va a ser mucho más baja, va a andar alrededor de 40 milímetros de mercurio. Obviamente 104 es más que 40, ¿va? Y el oxígeno va a difundir de el aire del alveolo hacia la hemoglobina. Ese proceso de va a saturar la hemoglobina. Vamos a ver si te lo pongo acá. Después vamos a entrar en todo este detalle de presiones, pero ahorita lo que me interesa es el punto básico. Después tenemos que discutir este asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Saturas, transporte de oxígeno. Ahora mira qué es lo que pasa. Como te decía, unido a la hemoglobina hay poco oxígeno. 140 milímetros de mercurio de presión. Y aquí hay 104 milímetros. Por lo tanto, el oxígeno va a fluir para acá. Resultado, la hemoglobina captura oxígeno hasta que ya no le cabe más. Eso se llama saturar la hemoglobina. ¿Ok? De hecho, el valor acá, esto es teórico, ¿ah? 104, porque nunca saturas completamente la hemoglobina y vas a hacer algo que se llama shunt pulmonar. Y en realidad, cuando salga de los pulmones, la sangre va a tener una presión de 95 milímetros de mercurio. Presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno. Porque los átomos de hierro del M se unieron a este oxígeno hasta que ya no les cabe más. ¿Cabal? Es simple, ¿va? Y ahora tenés la hemoglobina saturada. Ahora, esa es una de las dos cosas. ¿Y el dióxido de carbono? ¿Dónde viaja unido? Es un gas, ya lo sabemos. ¿En hemoglobina? Sí, pero no unido al M. El M solo transporta oxígeno y de hecho, si vos utilizaras el grupo M para transportar dióxido de carbono, tendrías un problema. O transporta una cosa o transporta la otra. Entonces, el dióxido de carbono va disuelto en el eritrocito, unido a las cadenas de globina. Y se libera y se absorbe de los tejidos y se libera al gas del alveolo, se libera y se absorbe independientemente del oxígeno. ¿Ok? Son dos procesos paralelos. Por lo tanto, ahora, si hay hay un pequeño truquito acá. La hemoglobina, cuando se une a dióxido de carbono, cambia ligeramente su unión al oxígeno, ligeramente. ¿Para qué? Ahora veamos un concepto. Si yo te dije que en principio esa hemoglobina que está entrando al alveolo, al pulmón, casi no trae oxígeno porque soltó la mayor parte en los tejidos, que era lo que querías que hiciera. ¿Cabal? Y viene saturada apenas alrededor de un 40%, o menos de 40%. Pasa por el alveolo y captura todo el oxígeno. Ahora su saturación de oxígeno es de 100% saliendo del alveolo. En la práctica, realmente tu saturación de oxígeno, así como si yo estoy
sentado en mi oficina y agarro el oxímetro que debe andar por algún lugar de este relajo de gavetas y lo pongo, mi oxígeno dice 98, mi saturación dice 98. ¿Qué pasó con el otro 2%? Dicen. ¿Será que mis pulmones ya están empezando a pasarme factura después de literalmente 40 años de estarles dando como que soy locomotora de las viejas? No, no canta en victoria. Mis pulmones todavía aguantan el resto del semestre. O sea que no se van a salvar de mí todavía. Mucho cubano. Sí, pero sí, y de paso que esos son terribles. ¿Has visto un cigarrillo cubano? Sí. No me digas que intentas No, no, dinamita. fui a República Dominicana de vacaciones y ahí habían unos. Ok, y eso que lo que viste fueron los de exportación. ¿Te puedes imaginar los de producción local? Sí, radiactivos. Mira, y te voy a explicar por qué son como son. Normalmente el tabaco que utilizas aquí para hacer cigarrillos es cultivado para hacer cigarrillos. Es una mezcla más suave, vaya, con menos nicotina y más suave en general. Mientras que en Cuba, en la industria principal, es la fabricación de habanos y el tabaco que se cultiva es la variante más fuerte, más áspera que se utiliza para hacer habanos. Ahora, si nunca fuiste a Dominicana y viste cómo se hacía un puro. No, tampoco así. No fui a una ¿Nunca, fábrica. nunca fuiste a la fábrica? No. Porque generalmente las fábricas de puros tienen aquello que te dan un tour, vaya, para que veas el proceso de fabricación. Vos agarras un paquete de hojas seleccionado que se llama la tripa y lo compactas y luego agarras una hoja que es la envoltura del puro y lo van enrollando de una manera bien específica para ir haciéndolo un cilindro, ¿ok? Entonces, al final terminas con una cosa así larga, con dos puntas. Bueno, ese es un tipo de habano, se llaman torpedos, y con buen nombre. Pero generalmente en la fábrica lo que hacen es que agarran las dos puntitas y las cortan. La puntita esta que está acá le ponen una tapita y entonces queda el extremo redondo y aquí queda el extremo por donde lo encender, el extremo chato. Los dos puntas que sobraron no se botan, sino que se pican para hacer cigarrillos. Ahora, fíjate que estás haciendo un cigarrillo con tabaco de puro. O sea que va a ser violentamente potente. Ok. Y como los puros vienen en diferentes marcas y diferentes calidades, el tabaco de producción nacional en Cuba, el cigarro, se hace con el sobrante de los mezclado de todos los diferentes puros, en particular del tabaco que no llenó los controles de calidad para hacerlo en esos puros caros de exportación, que tiene defectos, siempre es fumable, ¿va? Entonces, eso lo hacen. Y viene tu cajetilla típica de cigarrillos sin filtro, por si no yo no sé si lo que viste tenían o no tenían filtro, pero No me fijé. No me fijé. tu cigarrillo normal de producción en Cuba no tiene filtro. ¿Ok? Sale el papel y el tabaco. Y de hecho, fíjate que ese viene en un paquete el paquete en que viene no es ese paquete con la envoltura de celofán, sino es un paquete plain, que eso es cigarrillo popular. Y es papel como papel estraza, para el papel, el envoltorio, la cajetilla, es de un papel parecido al papel periódico. ¿Ok? Impreso, por supuesto, dice el nombre cigarrillo popular hecho por la empresa estatal del tabaco, una cosa así, y eso es todo lo que trae. Es barato, vale. Valía, no sé ahora. 7 pesos cubanos la cajetilla, que son como 6 lempiras y pico. Y créeme,
uno de esos, al principio por lo menos te rinde, porque un cigarro, fumarte un cigarro de eso es como fumarte 5 de los de aquí, como 5 veces más potente. Y una de mis bromas típicas cuando yo venía, estaba en la residencia y venía de vacaciones, obviamente me traía un par de cajetillas de esas. Entonces, típico, llegas del extranjero, tus amigos saben, que no sé qué, que ya veniste de vacaciones, venite, que vamos a algún lado, ¿no? Clásico, ¿ah? Estás con tus amigos, ya son las 2 de la mañana, ya a todo el mundo se le acaban los cigarrillos, ¿va? Entonces, hey, vamos a comprar. No, espérate, aquí tengo unos. Y sacas la cajetilla de esos explosivos en forma de tabaco, ¿va? Entonces, solo para ver la cara de alguien, agarrar uno de esos, encenderlo, darle el primer jalón y sentir como que se está fumando una varilla de soldar, ¿ok? Ay, no, qué fuertes ha de ser. Terrible. Imagínate. Y eso que son gente que fuma y los siente fuerte. Yo lo sentía fuerte, más o menos fuerte. Lo que pasa es que en esa época, como vos desarrollas tolerancia a la nicotina, yo me fumaba una cajetilla de esas cosas al día, sin filtro. O sea que si mis pulmones, si mis pulmones no sirven, no es porque venían malos de fábrica. ¿Ah? Y mira, en Cuba todo el mundo fuma. ¿Sabes dónde compraba yo los cigarrillos antes de salir? ¿Pulperías? En la cafetería del hospital. No hay pulperías. En el hospital. En la cafetería del hospital. En serio. Cuba es el país que inventó el vicio y ahí literalmente, oíme, no se puede en el aula, pero va a haber niños de 7º grado, así saliendo de la escuela y encendiendo un cigarrillo. Se supone, o sea, igual que aquí, que en todo país del mundo, por ley internacional, no se le puede vender tabaco a menores de edad. Pero como todo el mundo fuma en su casa, estos sencillamente agarraban cigarrillos le agarraban cigarrillos a los padres lo miran como allá se mira como muy normal, ¿ok? Y literalmente todo el mundo fuma como chimenea. La incidencia de cáncer de pulmón en esa isla es como 20 veces la de aquí. ¿Ok? O sea, ahí todo el mundo, sí, en la cafetería del hospital, mira, costó no sé cuántos años, me contaban ellos, convencer a la gente que no fumara en el interior del cine, ¿va? Ya te imaginas. Y aquí en Honduras, fíjate que la gente fumaba en el cine, hasta cierto año que lo prohibieron, se podía fumar en el cine. Y vos entrabas al cine a ver una película y aunque no fumaras, salías como ahora entrar y salir de la disco, vaya. Era otra época. Pero allá sigue hasta hace poco, estoy hablando del año 2000 y algo, es que prohibieron fumar en el cine. Y bueno, lo que no ibas a ver en la consulta externa, en mi oficina, en la consulta externa allá del hospital, lo primero que veías era un montón de ceniceros, ¿ok? Y no digo para los pacientes. Es más, en mi servicio, los ceniceros sí se destacaban por ser especiales. ¿Qué crees que usábamos? Algunos guantes, mascarillas, no sé. No, para echar las cenizas del cigarro, ¿en qué crees que le echábamos? Ah, en un pato. En neurocirugía, ¿qué crees que son los ceniceros? No sé. Lo que te imaginarías. Cráneos. No, no, en serio. Ese chiste de que tiene un cráneo de cenicero no es un chiste, sí. Mira. Lo inventaron en Cuba, el chiste. Lo inventaron en Cuba probablemente. Y fíjate que mi favorito, que era el legendario, era el cráneo de un paciente que, pieza de autopsia, por supuesto, que tenía una enfermedad que se llama enfermedad de Payet del hueso, que es el hueso hipertrófico. La bóveda craneana era de este grueso. Era literalmente, parece una piedra así, mira, puro hueso sólido. Entonces, eso eran los ceniceros. Y mi jefe, mi profesor, él fumaba puros. Ok, ahora, tenía uno de esos escritores. Yo estuve en un hospital muy antiguo, ¿ok? Y la consulta externa era la parte moderna del hospital y había sido creada en 1939.
Ya te imaginas, todo era antiguo. Y en la oficina, que había sido la oficina del fundador, ahí tenía el escritorio que había sido el primer jefe de ahí, ¿ya? 1900, de los años 30 o algo así, un escritorio impresionante, ¿verdad? De madera, con aquí por supuesto con la gaveta del escritorio, una gaveta grande, donde él guardaba sus puros. Ahora estamos hablando de una gaveta de escritorio llena, y no eran puros corrientes, sino que como él era el mejor cirujano de columna, o es el mejor cirujano de columna de toda la dichosa isla, él había operado un montón de gente, incluyendo mucha de la gente que trabajaba en las fábricas de puros. Entonces le regalaban, cuando iban a consulta, que sabían que era fumador empedernido, le regalaban puros, pero de los mismos que fumaba Fidel Castro. Entonces el tipo tenía, qué sé yo, 20, 30,000 dólares en tabaco ahí. Si lo hubiera exportado yo a Miami, ahí había 20,000 dólares en tabaco, que era para uso común. O sea, si yo fumaba cigarrillo generalmente, pero de repente me daba por encender uno. Solo tenía que bajar a la jefatura, abrir la gaveta, agarrar un habano y encenderlo en la oficina de la consulta. ¿Te das cuenta cuál es la cultura de esta gente? Ahí les vale. ¿Ok? No sé, ¿Y no sé si... usted desarrolló el vicio aquí en Honduras o ahí en Cuba? Yo lo desarrollé cuando estaba en séptimo, octavo grado. Wow. Séptimo, octavo grado. Lo En fue a Cuba, afinar a Cuba. más bien en Cuba fumaba un poco menos, porque como el cigarro era más bronco, te daba menos ansia. Cuando era residente de cirugía general aquí en Tegucigalpa, mi primer año, yo me fumaba 2 cajetillas al día. Cigarro hondureño, por supuesto. Famoso Pinares, que era el cigarro más barato, mentolado, por cierto, pero era casi siempre encender uno con el otro. O sea, la única vez en que no me iba a saber con un cigarrillo era cuando estaba con guantes puestos y haciendo un procedimiento. Y claro, en el hospital de escuela obviamente ya se había civilizado un poco y no se permitía fumar dentro del hospital. Pero en la facultad de medicina, mira, yo todavía soy de la época en que se podía fumar en las aulas y tu profesor llegaba y empezaba, encendía un cigarrillo en el aula. Bueno, con decirte que medicina interna, ya en sexto año, mi profesor de medicina interna era otro que fumaba igual que yo, una cajetilla al día o algo así. Y la clase de medicina interna de sexto duraba 6 horas. Buenísima, las mejores 6 horas que yo jamás tuve en una clase. O sea, no te aburrías, pero entrabas a las 10 de la mañana en la sala de conferencias, cerrabas la puerta, el señor mandaba a traer una percoladora de café y unos sándwiches de la cocina del hospital para que estuviera ahí, no interrumpir la clase porque era hora de almuerzo y terminabas a veces a las 4 de la tarde. Y antes de entrar me decía, vamos a entrar. Entonces yo iba a comprar una cajetilla de cigarrillos y me dice, ¿me puedes traer una? Y este señor se terminaba la cajetilla de cigarrillos en el aula. Pues imagínate, a puerta cerrada, fumando aquella que daba una nube en el techo. ¿Y sabes dónde era el aula? No, no sé. En el hospital del tórax. Wow. Te Ay, puedes no. imaginar, fumando como chimenea en el tórax. No, sí, la universidad se civilizó. Por suerte se civilizó en los pasados 30 años, pero la facultad de medicina era todo un caso. Y todo el mundo casi fumaba en medicina. Docentes y estudiantes. Ahora ya no, o sea, yo no soy el único fumador en la facultad, ya lo sé, pero nunca nadie me ha visto encendiendo un cigarrillo en el campo, porque se supone que tampoco estamos en la época de la barbarie. Si en todo caso lo encenderé en cuanto encienda el carro, bajo la ventana y enciende, pero estoy en mi carro. Pero antes de esa facultad hubieras encontrado literalmente en las aulas, aparte de pupitre y pizarra, había un cenicero. Y había ceniceros en los pasillos. Obviamente que la universidad agarró la lógica y decir, pucha, no podemos estar
promoviendo esa clase de conductas en frente de la población. O sea, tenemos que poner el ejemplo, por lo menos. Y ahí es donde se controla la cosa, pero no creas que no hubo una época que aquí en Honduras era común. Era común. Era en la época de que vos no podías, siendo estudiante de colegio, por ejemplo, vos no podías fumar en el colegio, obviamente. Ahí sí te ibas a ganar un viaje a la dirección y probablemente 3 días de suspensión. Ahora no sé qué te ganarías, ¿ok? Pero literalmente a lo más que te iban a poner a caer en el colegio era tal vez de la puerta para afuera. Eso era problema tuyo y de tus padres si te dejaban. La única cosa que te iban a decir algo era que, por supuesto, los colegios más civilizados decían, no se puede fumar ni en la calle si andas el uniforme del colegio, ¿va? Pero ¿cómo te lo iban a demostrar? Ya me entendés cuál es el punto. Pero ahí en los colegios públicos, yo no creo que nadie en un colegio público fuera a decirle algo a un alumno por andar fumando, por lo menos no un alumno ya de bachillerato. No era otra cultura, ¿me entiendes? Ya cosas que ahora, pues por lógica, ya no pasan. Pero bueno, vamos a la saturación. Entonces, si yo paso esta sangre y paso por el oxímetro y me doy cuenta que mi saturación es de 98%, porque hay algo que se llama shunt, ¿ok? Shunt es que vos tenés un poco de sangre que no se oxigena, ¿ok? Ya sea porque pasa por capilares que no están ventilados o porque se mezcla la circulación bronquial que no oxigena con la circulación alveolar, que sí pasó por el alveolo, y eso me baja un poco la saturación, me baja 2%, 3%. Y eso entonces la sangre que está entrando al ventrículo izquierdo, en el corazón, puedes decir que es sangre mixta, ¿vale? Pero 2% mixta y el 98% es suficientemente bueno. Ahora, esa quiere decir que en ese momento la hemoglobina está saturada al 97%. O sea, y de hecho, va a haber, vaya, y dicho antes que alguien pregunte, y el plasma no puede capturar oxígeno, disolverse, ya que es un gas, disolverse un poco de oxígeno en el plasma. Porque pudieras decir, Yo diría que no. sí, fíjate que sí, es un gas y se disuelve en un plasma. Lo que pasa es que la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma, en los líquidos, apenas es un 2 a un 3% de la cantidad total de oxígeno que está disuelto. De hecho, hay una especie de peces que no tienen hemoglobina. Viven en el Antártico, donde sus demandas de oxígeno son tan bajas y como en el agua fría tiene más capacidad para captar oxígeno que el agua caliente, porque la solubilidad depende de la temperatura, entonces absorben suficiente oxígeno al plasma como para que les funcione. No les funcionaría a esta temperatura tropical, pero en el Antártico hay una ventaja y eso le da una ventaja, porque como no hay hemoglobina que reaccione a baja temperatura y el plasma tiene un anticongelante circulante, no se congelan en el agua fría del Antártico. Pero sí, la hemoglobina en principio no sería indispensable. Lo que pasa es que es la manera más eficiente de mover el oxígeno. Sí, hay como te digo, 2% viaja disuelto en el plasma. Ahora volvamos al asunto. Esa hemoglobina que capturó oxígeno, porque es ávida por el oxígeno, implica una cosa. Si yo agarro ese oxígeno con fuerza, ahora tengo que entregarlo a los tejidos. En los tejidos, la presión de oxígeno, volvamos al esquema que tenemos. No, no. Vámonos al tejido y en el tejido, ese oxígeno está a una concentración mucho más baja. Mira, en las células hay aproximadamente 23 milímetros de mercurio de presión de oxígeno.
Entonces acá vas a soltar oxígeno, primero al intersticio que está a 40 y del intersticio de la célula que está a 23. Mira, quiere decir que en sangre tu presión de oxígeno está a 95 milímetros de mercurio. Vas a mover por simple difusión, va por diferencia de presiones al tejido intersticial en donde está a 40. Ok. Y de los tejidos al interior de la célula, intracelular, que está apenas a 23. O sea que estás moviendo oxígeno por un gradiente. Ahora, necesitas que la hemoglobina suelte ese oxígeno porque si no, seguiría en 95 y no entregara nada, solo se fuera como vino, en cuyo caso es totalmente inútil. Ese proceso en el cual la hemoglobina suelta el oxígeno y lo agarra es lo que vamos a llamar disociación de la hemoglobina. Y esa disociación va a responder a una curva. ¿Por qué? Porque la unión de la hemoglobina con el oxígeno no es lineal. No es lineal quiere decir lo siguiente. Mira la curva que está acá. Aquí en las horizontales, en X, tengo la presión de oxígeno. Y aquí tengo, mira, el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Esto es lo que mide tu aparatito ese que pones en el dedo. ¿Ya? Y esto, la presión de oxígeno en sangre, lo puedes medir también. Tomas una muestra de gases arteriales y una máquina, un gasómetro, te da este valor. ¿Ok? ¿Tienen gasómetro, Carlos Daniel, tienen gasómetro ahí en Paz Barahona, por cierto? No. Aquí no, doctor, en el Catarino sí había uno. Sí, en el Catarino sí hay uno. Casi siempre está roto el desgraciado, por cierto. Y esa es una de las máquinas más esenciales porque... Sí, lo que pasa es que a veces meten pruebas con coágulo, entonces le taponan la máquina y pasa descalibrándose. Ah, sí. En general, eso vos sabés mejor que yo incluso, que eso pues tiene que tener una calibración y un control de calidad y todo eso. Y efectivamente, meten una muestra mala, bloquean el aparato, hay que recalibrar, hay que estar de todos los máquinas para sangre, esa tal vez es la que requiere más escrúpulo para tenerlo todo limpio, todo bien ajustado, y ahí en el Catarino, pues como que no le paran bola suficiente, entonces pasa roto y es súper necesaria cuando estás manejando pacientes críticos. Es que el problema es que todas las máquinas son bien viejas, doctor, la verdad. Así es que fregaba cuando eran nuevas. Lo que pasa es que obviamente una máquina nueva te va a durar porque está nueva, pero si no la cuidas, prontamente va a empezar a fallar. Y si está vieja y mal cuidada, básicamente de una receta para que la cuestión no sirva. ¿Ok? Y una máquina, es más, fíjate que es menos peligrosa cuando no sirve, cuando no está trabajando. ¿Sabes por qué va? Sí, por los errores que puede tener estando buena, pero Ajá, exacto. estando funcionando, pero trabajando de mala manera. Correcto. Y eso es mucho más grave. Acordate una cosa, es como la vieja pregunta, ¿qué es más preciso? ¿Un reloj que no camina o un reloj que atrasa y adelanta? ¿Cuál es más correcto? Un reloj que no camina. Uno que no camina, porque por lo menos 2 veces al día va a dar la hora correcta. Un reloj que atrasa y adelanta nunca da la hora correcta. Y ese es el principio también con la máquina de laboratorio. Si no es precisa, es peor. Mejor decir que no funciona porque te manda un error, vos te crees, vos como médico que está en la sala y no sabe eso, te crees ¿cómo se llama? Te crees el resultado y te lleva por el camino equivocado y te vas a meter en un macaneo. ¿Okay? Entonces, veamos esta curva de disociación. Mira, en condiciones normales, como te dije, tu presión de oxígeno en sangre anda alrededor de 95, ¿correcto? Lo acabamos de decir. Si vemos acá, mira dónde está la saturación de hemoglobina
en la sangre que está saliendo de los pulmones. Alrededor del 97%. Vos podés llegar a 100%, ¿ok? Bajo ciertas circunstancias excepcionales, o si yo empiezo a aumentar la presión de oxígeno disponible, dándote oxígeno adicional. Mientras que la presión que está en los tejidos, te dije, la presión de oxígeno anda alrededor de 40. Por lo tanto, la saturación de oxígeno de la sangre que está retornando anda alrededor del 70%. ¿Ok? Incluso si vos necesitas más oxígeno, por ejemplo, estás en una situación de gran demanda de oxígeno metabólica, sencillamente vas a extraer más oxígeno de la hemoglobina y puede que tu presión de oxígeno ande en 25 y mira, tu saturación ande apenas en 40%. Si tu saturación venosa anda acá, se representa el hecho de que vos extrajiste oxígeno de la hemoglobina para entregarlo en los tejidos. Ahora, esta disociación de la hemoglobina, y fíjate bien, importante desde ahorita, lo vamos a ver después, pero el rango mínimo de oxigenación de la normal para la sangre anda alrededor de 90% y una presión de oxígeno de 80, ¿ok? Si baja por debajo de esto, ahí hay un problema de oxigenación, ¿ok? Hay un problema de captura de oxígeno. Ahora, ves que la curva, de hecho, no es así, no es una línea recta, es una curva. Esta curva se llama curva de sucesión de oxígeno a hemoglobina, y es precisamente lo que hace regulable la entrega de oxígeno, es que yo puedo movilizar esta curva. Y entonces, en vez de tener esta que es normal, pudiera tener la misma curva, pero puesta aquí, mira. O la pudiera tener aquí. O sea, la posición de la curva, puedo cambiarla. Cuando yo cambie la posición de la curva, quiere decir que para una presión sanguínea de oxígeno X, voy a tener un valor de saturación que es diferente. O sea, una entrega y una afinidad por el oxígeno diferente. Ese desplazamiento de la curva es lo que me permite que yo ajuste la entrega de oxígeno en dependencia de los requisitos del tejido, ¿ok? Lo que hace a la hemoglobina regulable, ¿ok? Que es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el principio de por qué no puedo utilizar sencillamente dilución de oxígeno en el plasma para entregar oxígeno a los tejidos. Una de las razones es porque esa dilución no es controlable y esto sí. Ahora, ¿cómo controlo la hemoglobina? Vamos a decir que si yo agarro esta curva y la voy a poner en azul y la voy a poner, fíjate, a la derecha, lo moví a la derecha. Ahora, ¿qué pasa? Para una saturación X, vaya, por ejemplo, acá, vamos a poner el valor en la curva roja, que es la normal. Y vos decís, presión de oxígeno en sangre de 60 milímetros de mercurio y la saturación es del 90%. Pero en la curva que hice en azul, o sea, que moví, que corría hacia la derecha, una presión de oxígeno de 60 corresponde apenas a una saturación del 70%. O sea, está menos saturada. Saturación es lo mismo que decir cuánta oxígeno, cuánto porcentaje de la hemoglobina que está reteniendo, que está agarrando el oxígeno. Ahora lo que hice fue, cuando moví la curva a la derecha, que hice que la hemoglobina disminuya su afinidad. Cuando yo disminuyo la afinidad de la hemoglobina, quiere decir que esta va a ser más propensa a deshacerse del oxígeno, lo cual me interesa porque en el tejido, si yo hago la hemoglobina menos afín, esa hemoglobina va a soltar su oxígeno en los tejidos, que es donde eventualmente lo necesito. ¿Okay? Y ahora lo que pudiera hacer es lo siguiente. ¿Qué te parece si yo muevo la curva en el sentido contrario? Lo muevo hacia la izquierda.
Muevo la curva aquí. Mira, vamos a poner. Moví la curva a la izquierda. Ahora, a una presión más baja de oxígeno, la saturación aumentó. Mira, antes 70% de saturación me correspondía con una presión de 40. Ahora, con apenas 10 milímetros de mercurio de oxígeno, ya tengo la hemoglobina saturada. La hice más afín. Captura el oxígeno con más avidez y quiere retenerlo, o sea, hace todo lo posible por no soltar. Entonces, ¿qué tal si yo puedo hacerlo este truquito metabólico? Cuando esté cerca del pulmón, cerca del alveolo, donde hay mucho oxígeno, muevo la curva para la izquierda y hago que chupe todo el oxígeno que pueda chupar. Luego, cuando llegue a los tejidos, muevo la curva para la derecha y hago que bote todo ese oxígeno en los tejidos. ¿Qué tal? ¿Te parece una estrategia buena? Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y entonces resulta que hay una serie de factores que me mueven la curva de saturación de la hemoglobina. Y aquí está, mira. Hay 4 cosas que me mueven la curva hacia la derecha. Quiere decir que disminuyen la afinidad y aumentan la entrega o la liberación, como la red de oxígeno. Son estos 4. Primero, el aumento de la concentración de iones hidrógeno en plasma. Cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, es lo mismo que decir que disminuye el pH, ¿va? ¿Correcto? ¿Y cuándo tendrías una disminución del pH en aumento de la producción de oxígeno, de hidrógeno? ¿Cuándo vas a empezar a producir un relajo de ácido? Cuando hay menos hidrogeniones. No. Un aumento en la producción de ácido implica un aumento en la producción de hidrogeniones, acuérdate. Y un descenso del pH. ¿Cuándo estás descendiendo el pH? Es cuando estás en metabolismo anaeróbico. Metabolismo anaeróbico. Porque ¿cuáles son los productos de desecho de las vías anaeróbicas? Ya lo hablamos. Hidrógeno. No. En la vía glicolítica, la glucosa se metaboliza se convierte en. No se convierte en piruvato y lactato. Sí, en piruvato y lactato, que son ácidos, ¿no? Ácido pirúvico y ácido láctico. O sea que el pH va a disminuir, la concentración de hidrogeniones aumenta. Y si fíjate, seguí mi lógica, porque es la lógica que vamos a utilizar para los demás casos. Si yo estoy anaeróbico, yo no hago metabolismo anaeróbico porque me da la gana o porque me gustó. Lo hago porque no tengo oxígeno suficiente para suplir mis necesidades. ¿Cabal? Pero como tengo que seguir produciendo energía, ni modo, no hay oxígeno, vámonos a encender ese sistema que dice anaeróbico. ¡Pah! Y empezás a quemar glucosa para hacer piruvato y lactato. Producís un relajo de hidrogeniones que le están indicando a la hemoglobina, aquí falta oxígeno, porque fíjate que estos como no tenían oxígeno, se metieron anaerobios. Ok, entonces la hemoglobina mueve su curva para la derecha, disminuye su afinidad y empieza a soltar el oxígeno hacia la célula que está produciendo ácido o células, ¿ok? Implicando que es autorregulado cuando ¿cómo se llama? Cuando hay acidosis, automáticamente soltas más oxígeno porque la causa más lógica, no la única, pero la más probable causa de acidosis es falta de oxígeno. 2, veamos acá. Segunda posibilidad, aumentó el CO2.
Segunda causa que me hace soltar más oxígeno, que me baja la afinidad, aumento del CO2. Obviamente, si estás más produciendo más CO2, es porque tu metabolismo aumentó. Y si tu metabolismo aumentó, necesitas más oxígeno. Resultado, mueva la curva para la derecha. Tercero, aumento de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, pasan dos cosas. Primero, aumento de la temperatura, generalmente la primera razón es el metabolismo también aumentó, pues estás produciendo más calor, tenés más consumo de energía. Y dos, porque las reacciones, las enzimas y todo el equilibrio bioquímico que tenés dentro de la célula está normalmente hecho para que trabajes a 37 grados, pero si la temperatura aumenta, esto implica que vas a modificar las condiciones de la reacción y vas a necesitar más oxígeno. Necesitas más oxígeno, entrega más oxígeno. Por último, este cuarto, aumento de los niveles de una sustancia que se llama 2,3 difosfoglicerato. O también ácido 2,3 difosfoglicérico. Ahora, ¿qué diablos es eso? ¿De dónde sale? El difosfoglicerato es un intermediario de las vías de los carbohidratos. O sea, vos venís y vas a, ¿cómo es? La vía es así, acordate. Glucosa a glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿correcto? Glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Fructosa 1,6-difosfato se parte en dos. Estamos hablando de la vía anaeróbica. ¿Te está sonando eso? ¿Ya lo vieron en bioquímica? Lo estamos viendo. Ok. Y uno de los intermediarios, y entonces fructosa 1,6-difosfato se va a partir a ácido fosfoglicérico, a dos moléculas de ácido fosfoglicérico. Fructosa tiene 6 carbonos en la estructura y 2 fosfatos. Partirlo por la mitad y entonces tengo glicerol, o sea, una cadena de glicerol y un fosfato pegado en cada una de las dos mitades, ácido fosfoglicérico. Cuando quiere decir que vos estás produciendo ácido 2-fosfoglicérico y le metes otro fosfato para convertirlo en difosfoglicerato. Quiere decir que la producción de 2,3-difosfoglicerato es un medidor de que estás haciendo glicólisis anaeróbica también, ¿ok? O sea que necesitas más oxígeno porque no deberías estar produciendo tanto difosfoglicerato si tuviera suficiente oxígeno disponible. Resultado, también me mueve la curva a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en términos cortos? Desplazar la curva a la derecha de la curva de disociación implica que la afinidad para el oxígeno disminuye y la entrega de oxígeno es mayor, o sea, la hemoglobina suelta el oxígeno. Desplazar la curva hacia la izquierda es lo contrario, aumenta la afinidad de la hemoglobina y entonces tiende a captar más oxígeno, pero tiende a quererlo retener, no lo quiere soltar. Entonces lo que haces es que en el pulmón desplazas la curva hacia la izquierda y es fácil. ¿Por qué? Porque en el pulmón no hay metabolismo anaeróbico. Obviamente hay oxígeno por todos lados, o sea que este disminuye. Número 2, el CO2 disminuye un montón, o sea, todo el dióxido de carbono se está yendo por los alveolos y por lo tanto la curva se mueve para la izquierda. Resultado, la hemoglobina chupa todo el oxígeno que puede antes de salir del pulmón. ¿Ok? O sea que ahí ya tenés un mecanismo mediante el cual la hemoglobina es regulable. ¿Okay?
cambia su afinidad para el oxígeno de acuerdo a donde estés. Ahí ves, ahora veamos cómo transporta el dióxido de carbono, ¿va? Que era la otra parte de la hemoglobina. Y aquí es lo que tenemos. Ves que en ningún momento, aquí estamos hablando de CO2, y ves que en ningún momento estás transportando unido nada al M. Lo único que se une al M o que debe unirse al M es oxígeno. Cualquier otra cosa que se una al M te va a matar. Por ejemplo, ¿por qué el monóxido de carbono te mata? Vaya, Porque se une al M. Porque se une al M en forma irreversible. Y una vez que se unió, ya no se va a soltar. Resultado, conforme vayas inutilizando todas las moléculas de M, vas a terminar con un montón de hemoglobina, pero esa hemoglobina no sirve, no transporta oxígeno. Resultado, aunque tengas toda la hemoglobina que querrás y todo el oxígeno que pudiera haber después, ya no puedes transportar oxígeno y te morís por falta de oxígeno. Pero esa hemoglobina que no sirve se recambiaría a los 120 días, ¿no? Mira, lo que pasa es que el monóxido de carbono es irreversible, pero no es totalmente irreversible. Vos puedes hacer inhibición competitiva y meterle y desplazar el monóxido de carbono de la hemoglobina agregando una cantidad masiva de oxígeno. O sea, aumentando tanto la presión de oxígeno que desplazar el monóxido de carbono. Pero para eso necesitas darle oxígeno al 100% y preferentemente en una cámara hiperbárica para que haya tanto oxígeno que eventualmente la ves en monóxido de carbono. Si no pudieras hacerlo, o sea, si no tuvieras un oxígeno suplementario, tendrías que esperar los 120 días, cosa que esencialmente estás frito, ¿va? Ahora, como te decía, porque la otra manera sería cambiar la hemoglobina y hacerle una transfusión de recambio, sacarle toda la sangre y reemplazarse por glóbulos rojos nuevos, frescos, que no estén envenenados. O sea, ¿okay? Igual, cualquier sustancia que compite por el M, o sea, cualquier sustancia que puede sustituir al oxígeno en el M, envenena la hemoglobina. ¿Okay? Ese es el principio. Algunas son, como el monóxido de carbono, más problemáticas porque son esencialmente irreversibles, y otras son reversibles y puedes mejorar la situación sustituyéndolas porque son competidoras. Entonces, si metes más oxígeno, o sea, le pones una máscara 100% de oxígeno y competís, tenés suficiente oxígeno para que vaya empujando a lo que envenenó la hemoglobina para afuera. ¿Ok? Pero el principio es el mismo. Ahora, el CO2 no compite por el M, va separado. Mira cómo viaja. Dentro del glóbulo rojo, 7% va disuelto. Acordate, es un gas, se puede disolver. 23% viaja unido a las cadenas de globina, que es lo que tenés acá. Mira, hemoglobina más CO2 es lo que llamamos carbamino hemoglobina, en el cual el CO2 está unido a los residuos de amino de los aminoácidos, ¿ok? Pero la mayor parte del dióxido de carbono viaja, mira, en forma de bicarbonato, disuelto como bicarbonato. ¿Por qué? Este CO2, mira lo que pasa. Bien, anda en el plasma. Se mete por simple difusión al glóbulo rojo. Y ahí, esta reacción que ya conoces, mira, anidrasa carbónica, ya te la sabes, ¿va? Ya te la sabes. Sí. Anidrasa carbónica. ¿Qué te dice, va? Más el CO2 que recibiste igual a ácido carbónico.
Y el ácido carbónico es igual a un hidrogenión que se une a la hemoglobina, mira, más un ion bicarbonato que puede viajar disuelto en el plasma o en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo, ¿cómo se llama? Glóbulo rojo. Lo importante es que acá el CO2 se unió con agua y se convirtió en bicarbonato y un protón. El protón se unió a la hemoglobina y tenés hemoglobina reducida, ¿va? Protonada. El bicarbonato va al plasma. En el plasma podés transportar todo el bicarbonato que querrás. Y la mayor parte del dióxido de carbono se va a transportar en esta forma. Ahora, como sacaste bicarbonato del glóbulo rojo, fíjate, esto es la parte que siempre se me olvida, pero hoy no. Como sacaste una carga negativa en forma de bicarbonato del glóbulo rojo, tenés que meter una carga negativa para mantener el balance de las cosas y metes un ion cloro. En el glóbulo rojo tenés un montón de canales de cloro porque vos estás fabricando bicarbonato ahí para absorber el CO2, para capturar el CO2, sacando el bicarbonato al plasma y metiendo cloro del plasma al glóbulo rojo para compensar, ¿ok? Me expliqué. Entonces, en resumen, transporte de dióxido de carbono, 7% disuelto como dióxido de carbono, como gas, 23% unido como carbamino hemoglobina a los residuos amino de las cadenas proteínicas de la hemoglobina y 70% en forma de bicarbonato, en el cual agarras el dióxido de carbono, lo combinas con agua dentro del eritrocito que tiene la anidrasa para fabricar bicarbonato que se va al plasma, que es súper soluble, intercambiado por cloro, y el protón lo vas a unir a la hemoglobina para hacer hemoglobina protonada o hemoglobina reducida. Resultado, en ningún momento involucraste al grupo M y por lo tanto el transporte de dióxido de carbono no interfiere con el transporte de oxígeno. Ahora, ¿te acordás lo que te dije que que el dióxido de carbono modificaba el transporte de oxígeno en una pequeña cantidad? Y es porque cuando vos fabricas carbamino hemoglobina, o sea que unís el CO2 a las cadenas de globina, desplazás la curva a la derecha. ¿Ok? Esto se llama efecto Haldane. Efecto Haldane. Cuando las concentraciones de dióxido de carbono en sangre y por lo tanto en el eritrocito aumentan, la hemoglobina libera más oxígeno, porque asume que ese aumento en las concentraciones de CO2 es producto de que aumentaste el metabolismo y que necesitas más oxígeno para mantenerlo. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tenía una, doctor. Okay. Estábamos hablando, cuando hablaba sobre el gradiente de presiones que sigue los glóbulos rojos para el oxígeno, en ese caso que decía que iba de 95 a 40 a 23, ya cuando llegaba a los tejidos. Para el CO2, trabajaría, supongo que en el gradiente al revés, pero en el plasma, no en el... En el plasma y en general. Mira, para ponértelo así, la presión de CO2 en la célula es de 46. En el plasma es de 45 y se equilibra con el glóbulo rojo, donde es de 45 también, y en el alveolo es de 40. Y vos me decís, pero ¿por qué cómo funciona esto con una diferencia tan poquita, ¿verdad? De 46 a 45, y sin embargo el CO2 se mueve, debería moverse muy lento. Pero lo que pasa es que el CO2 es mucho más soluble, se difunde mucho más que el oxígeno. El oxígeno es relativamente resistente a que lo movas, pero el CO2 sí entra y sale libremente. Entonces, sí trabaja al revés, o sea, de tejido es mayor que en sangre, mayor que en alveolo. Ahora, ya que viste este mecanismo del bicarbonato, eso hace que
Y como es tan libremente difusible, los niveles en el glóbulo rojo y en el plasma son los mismos, son de 45. ¿Ok? Se equilibra bien rápido. Ok, gracias. Ok. Entonces, el lunes empezamos a ver, vamos a ver, inmunidad, ¿ok? Respuesta inmune. ¿Chaval? ¿Preguntas? Listo, doctor. Aparte, listo. Bueno, entonces. Doctor. Ajá. Permiso. No, solo le quería preguntar si me puede regalar 5 minutos cuando terminemos Bueno, para hacer una consulta. Para todos los demás, la revisión entonces que sea a la 1 en el tercer piso del edificio 6, donde están los cubículos de los docentes, ahí voy a estar, ¿ok? Comuníquenle a los demás. Yo lo voy a poner por WhatsApp. Lo voy a poner por WhatsApp, pero para que sepan ahí, se ponen ordenaditos afuera para que no los vaya a regañar la secretaria. Y yo lo que voy a hacer es que voy a pasar al primero, contesta, revisa su examen y él va a decir, llame al segundo y así, uno por uno. ¿Vale? Entonces a la 1 ahí listos para terminar esto rápido. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Bye. Gracias. Bueno.